Durante la presentación de este video vamos a realizar el estudio del concepto de divisor de voltaje o tensión. Si se tiene un circuito serie como el mostrado en la figura, donde se tiene una fuente de tensión conectada en serie con n cantidad de resistencias, esa fuente B sub G impulsará una corriente I a través de todo el circuito. Esa corriente I, al circular a través de cada resistencia, provocará una caída de voltaje que, de acuerdo a la ley de Ohm, será igual a I por el valor de la resistencia. En este caso, para la resistencia R1 tendríamos que el voltaje 1 va a ser igual a la corriente I por el valor de la resistencia R1. Al circular por la resistencia 2 tendríamos que el voltaje 2 va a ser igual al valor de la corriente I multiplicado por la resistencia 2. Y así de manera sucesiva hasta llegar a la última resistencia que esté conectada en serie en el circuito, donde tendremos que ese voltaje en esa última resistencia sería I por el valor de dicha resistencia. Ahora bien, ese circuito serie lo podemos sustituir por un circuito equivalente como el que se muestra acá en el lado derecho, donde RS es el valor de la resistencia equivalente en serie y viene dado por la suma de todas las resistencias que estén conectadas al circuito. Es decir, RS igual a R1 más R2 más R3 y así hasta llegar a la última resistencia. Tenemos entonces que para nuestro circuito equivalente el valor de la corriente I que circula a través de RS se puede hallar de manera sencilla dividiendo el valor del voltaje aplicado entre la resistencia equivalente en serie, obteniendo entonces la expresión que vemos acá en la parte inferior derecha. Si nosotros queremos hallar el voltaje 1, que es el que está presente en la resistencia 1, al aplicar la ley de Ohm diríamos I por R1. Si sustituimos I por la expresión hallada anteriormente, podemos decir que esa corriente iba a ser igual al valor de la tensión de la fuente entre la resistencia equivalente en serie, que es lo que expresamos acá de manera simplificada. Tenemos entonces que el voltaje 1 va a ser igual a la tensión aplicada multiplicado por la resistencia donde quiero conocer el voltaje dividido entre la resistencia equivalente en serie. De igual manera se procede para el voltaje 2 y vemos que es el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia donde se quiere conocer el voltaje dividido entre la resistencia equivalente en serie. Y seguimos así de manera indefinida hasta llegar al último valor, donde tendríamos que el voltaje en esa última resistencia sería tensión aplicada por el valor de la resistencia entre la resistencia equivalente en serie. Podemos entonces expresar una ecuación única para el caso general que viene dada por esta ecuación, donde vemos que el voltaje que se quiere conocer va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia donde se quiere encontrar el valor del voltaje dividido entre la resistencia equivalente en serie. Veamos algunos ejemplos. Dice el ejemplo número 1, dado el siguiente circuito, halle los voltajes indicados haciendo uso del concepto de divisor de voltaje. Nos están pidiendo que encontremos el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 haciendo uso del concepto de divisor de voltaje. Vamos a resolverlo. ¿Cómo procedemos? Lo primero que debemos hacer es encontrar el valor de la resistencia equivalente en serie. En este caso tenemos que la resistencia equivalente en serie va a venir dada por 18 ohm más 10 ohm más 2 ohm, lo que nos da un valor de 30 ohm. Para hallar el voltaje 1, aplicando el concepto o el caso general, diríamos tensión de la fuente, que en este caso son 90 volts, multiplicado por la resistencia donde quiero conocer el voltaje, dividido entre la resistencia equivalente en serie que nos había dado 30. Por lo tanto, B1 es igual a 54 volts. Para hallar B2, multiplicamos 90 por 10 y dividimos entre la resistencia equivalente, que son 30 ohm, para obtener 30 volts.
Y finalmente para B3 tendríamos 90 por 2 entre 30 nos da 6 volts. Si queremos comprobar, podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, donde tenemos menos 90 más el voltaje 1 que son 54 más el voltaje 2 que son 30 más el voltaje 3 que son 6 debe ser igual a 0. Tenemos entonces menos 90 más 90 igual a 0, cumpliéndose de esta manera la ley de voltaje de Kirchhoff. Veamos este ejemplo número 2. La particularidad que tiene este ejemplo con respecto al anterior es que tenemos dos fuentes de tensión en serie. De igual manera nos piden hallar B1, B2 y B3. Al tener las dos fuentes de tensión en serie, podemos hallar un circuito equivalente con una única fuente de tensión, que en este caso es 30 volts que salen de resolver la equivalente de estas dos fuentes de tensión en serie. Es decir, tenemos, voy de menos a más, 90 volts, por lo tanto es positivo, voy de más a menos, 60 volts, pero como hay una caída potencial, indicamos que acá son menos 60. Tenemos entonces 90 menos 60 igual a 30 volts, que es el valor de la fuente equivalente. De igual manera, como hicimos en el ejemplo número 1, lo primero que hallamos es hallar la resistencia equivalente en serie, que en este caso sería 8 más 5, 13 más 2, 15 ohm, que es la expresión que vemos acá, y luego procedemos a hallar B1. B1 sería 30 volts por 8 ohm, 30 por 8, entre la resistencia equivalente que son 15, nos da 16 volts. Procedemos a hallar B2, tendríamos 30 por 5, y entre la resistencia equivalente que son 15, nos da 10 volts. Procedemos a hallar ahora B3, aparece en rojo debido a la particularidad siguiente. Recordarán ustedes que por convención dijimos que la corriente al circular a través de un elemento resistivo iba a polarizar más menos, como vemos acá en este caso para la resistencia de 8 ohm y 5 ohm, donde polariza más B1 y más B2. Pero si seguimos la trayectoria, al llegar a la resistencia de 2 ohm, vemos que por condiciones del circuito nos están diciendo que es más menos, es decir, la polaridad está invertida, ya que si la corriente viene en este sentido deberíamos tener más menos. Cuando se presenten estos casos, debemos incluir un signo menos antes de aplicar el concepto de divisor de voltaje, como lo estamos representando acá, y luego procedemos multiplicando el valor de la fuente por el valor de la resistencia donde se quiere conocer el voltaje, dividido entre la resistencia equivalente en serie, lo que en este caso nos da menos 4 volts. Verificando por la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos lo siguiente: menos 30 más el voltaje 1 que son 16, más el voltaje 2 que son 10, menos el voltaje B3 que es menos 4, nos queda menos 4 igual a 0. Tenemos entonces 16 y 10 son 26, menos por menos más son 4, 4 más 26, 30, de allí que menos 30 más 30 igual a 0, por lo tanto se verifica la ley de voltaje de Kirchhoff. En este ejemplo número 3 nos piden hallar el voltaje B0 y el voltaje BA haciendo uso del concepto de divisor de voltaje. Esta es una red en escalera, y para red en escalera lo que se hace o el procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Fíjense que acá tenemos estos dos elementos en serie y en la resistencia de 40 ohm nos piden hallar el voltaje B0. Si nosotros conociésemos el voltaje que existe entre los terminales de la resistencia de 9 ohm, podríamos asumir que tenemos una fuente de tensión en serie con dos resistencias, que es lo que vemos acá. Este voltaje B1 es el voltaje que estamos asumiendo que tiene la resistencia de 9 ohm y lo representamos por una fuente de voltaje para que lo asociemos de una manera más clara con el divisor de voltaje. Al ser así, podemos ver que tenemos estas dos resistencias en serie que nos da un valor de 72. Por lo tanto, el voltaje B0 sería igual a ¿quién? A la tensión de la fuente multiplicado por la resistencia donde quiero conocer el valor, dividido entre la resistencia equivalente en serie, que son 72 ohm. Al tener ya una expresión para B sub 0, nuestro problema ahora es encontrar el valor de B1.
Nos queda entonces el siguiente circuito después de haber realizado la conversión a una resistencia equivalente en serie. Estas dos resistencias, la de 9 y la de 72, están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que tengo en la resistencia de 9 es el mismo que se tiene en la resistencia de 72. Si se hace el paralelo de estas dos resistencias, obtenemos un valor de 8 ohms, quedándonos entonces este circuito como el que vemos acá, donde nuevamente tenemos la representación de una fuente de tensión en serie con dos resistencias. Hallamos el valor de la resistencia equivalente en serie, que serían 4 más 8, 12. Podemos entonces hallar B1 como 27 por 8 entre la resistencia equivalente en serie, que es 12, nos da 18 volts. Y para hallar BA multiplicamos 27 por 4 entre 12, que es el valor de la resistencia equivalente en serie. Recordaremos que previamente hallamos una expresión para B sub 0 en términos de B1. Por lo tanto, si sustituimos el valor de 18 en la ecuación, tendríamos 18 por 40 entre 72 igual a 10 volts, obteniendo así otra de las incógnitas pedidas. Espero que este video les refresque los conocimientos de lo visto en clase, y bueno, cualquier duda la discutimos en forma presencial.